epilepsia. Bueno, parte 3. Ya ven que estamos hablando de tratamiento, pero hablábamos más de la profilaxis. Pero tenemos un problema, la yugulación de la crisis. A ver, una cosa es que la profilaxis es evites que tengas crisis, pero ¿qué haces si ya tienes la crisis? Eso se llama yugular la crisis. Ojo, un epiléptico pues se va a tener alguna crisis. Y si tiene una aura y por alguna razón omite su medicamento, todo eso él ya sabe, se va a un rinconcito y ya, ¿no? ¿Cuál es el problema de la crisis? En el evento convulsivo, en ese momento, la verdad el único tratamiento es protección de la vía aérea y la crisis va a remitir solita. Hagas lo que hagas, en un paciente epiléptico se va a ir solito. El problema de esta crisis es que llegues al famosísimo estatus epiléptico. Entonces el estatus epiléptico lo definías cuando tenías una crisis convulsiva de más de 30 minutos. Aunque este concepto ya ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía? Tenías la crisis y se le va a quitar ahorita. Y no se quitaba. Y lo que sucedía es que si te esperabas más tiempo hasta que dieran los 30 minutos, pues empezaban a tratarlo. Entonces, cuando hay que tratar y hay que considerar alta posibilidad de estatus epiléptico. Si un paciente después de 5 minutos no remite su crisis, lo más seguro es que vaya a caer en estatus. Pero en el momento que ya está presentando la crisis, hay que yugularla. Entonces se yugula. Obviamente no la yugulas en cualquier lado. Si estás en el medio, en casa, en medio público, todo eso, la crisis debe yugular. Bueno, se autolimita normalmente. Pero si esta crisis dura más de 5 minutos, ya la verdad es que hay que considerar que es un estatus epiléptico. ¿Qué es lo primerito que se tiene que checar con respecto al estatus epiléptico? CAB. O sea, que frecuencia cardíaca, vía aérea permeable y ventilación. Sí, porque el paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Si sigue convulsionando, la hipoxia va a ser persistente. Entonces, CAB si se está en el estatus epiléptico. Eso es lo más importante. Obviamente ver si hay alguna causa, como que crisis hipertensiva, hipoglucemia, causas reversibles. Supongamos en el medio hospitalario es muy común la hipoglucemia, el EBC, el infarto, como causas de crisis convulsiva, no de epilepsia como tal. Sí, pero si es un paciente epiléptico y tiene un estatus epiléptico, pues se trata. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento de el estatus epiléptico? Bueno, si ya tienes todo tu equipo, la yugulación suele ser con benzodiazepinas. Ojo, yugulación, no es el tratamiento de profilaxis, es para yugular. Son dosis chiquitas, no para quitar la ansiedad, sino son dosis algo altas. Y generalmente pues, se puede usar benzodiazepinas de acción rápida. No clonazepam que te dure, sino generalmente diazepam, que es lo que más tenemos en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es todo un algoritmo. ¿Por qué? Porque yugulas y aplicas, y en ese momento se trata que con la primera dosis ya debería. Si no, se puede volver a aplicar otra dosis. Y si no se yugula, bueno, primero tienes que dar la benzodiazepina. Si no, puedes repetir la dosis, pero también tienes que dar profil. Si yugulaste la crisis, dejó de convulsionar el paciente, ¿qué es lo que hay que darle? Profilaxis. La profilaxis generalmente en nuestro medio puede ser con DFH, se impregna, o valproato. Generalmente el valproato, en nuestro medio es más accesible el DFH porque lo tenemos IV. El estatus epiléptico se maneja en el entorno de urgencias y en teoría debería manejarse en una terapia intensiva. Pero no siempre es así. Ahora, el DFH generalmente se impregna de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en una persona de 75 kilos es casi 1 gramo en general. Y esta se pasa en tienes que tener con monitoreo cardíaco, porque el DFH, al ser un bloqueador de canales, puede generar bloqueos cardíacos. Por eso se recomienda siempre que un paciente que esté en estatus tenga monitoreo cardíaco mientras lo estás impregnando. Se recomienda esto en 1 hora y ya la dosis establecida, que generalmente es 125 miligramos
cada 8 horas, pero primero la dosis de impregnación con monitoreo cardíaco. ¿Puedes usar valproato? Sí, pero casi no hay en México presentaciones IV. Bueno, entonces, si el paciente, a pesar de esta medida, no sigue el estatus, ya tienes que considerar agregar ya sea pentobarbital o de plano sedación anestésica. Entonces en esto ya tienes que utilizar ya anestésicos como tal. Puedes usar también, aparte de diazepam, puedes usar otra cosa, claro que sí. Generalmente cuando entubas a un paciente, porque solemos entubar a estos pacientes, porque pues no pueden respirar por su cuenta, se entuban. Ajá. Y también puedes usar midazolam también. También puedes usar esto, pero también puedes usar ya propofol, ya, o sea, anestésicos como tal. Recuerda que es una urgencia, porque si no ese cerebro se va a freír. Ajá. Si no, bueno, primero yugulas y impregnas. Si no yugulas con eso, se vuelve a reimpregnar. O sea, vuelves a dar dosis otra vez. Y si no, ya valoras el bloqueo anestésico. Eso ya en una terapia intensiva, ya generalmente ya utilizas anestésicos, tipo propofol y todo eso. Muchos dicen que becuronio. Becuronio es un relajante muscular. Ojo, no es para la contractura. O sea, inhibe la placa neuromuscular y no se mueve. ¿Cuál es el problema? Que el becuronio lo único que no vas a ver son las contracciones. Pero sí, lo que tienes que bloquear son las descargas cerebrales. Entonces, el becuronio no es un anticonvulsivo, solamente lo único que no vas a tener serían las contracturas, pero la crisis sigue. Por eso también esto es criterio para que tengas en una terapia intensiva también electroencefalograma para ver la actividad actividad eléctrica no convulsiva. Y esto es bien importante, pero eso es en el caso del estatus. Obviamente si ya tienes un paciente epiléptico que tuvo estatus, tienes que buscar qué le generó que esté en estatus. Si es un estatus epiléptico en un paciente con epilepsia, tienes que considerar que haya omitido dosis, que tenga inflexiones, otra cosa. Pero si no es epiléptico y tuvo crisis convulsivas, tienes que buscar causas secundarias. Volvemos, infección, EBC, infarto, parásitos, ya son cosas que vas a luego estar determinando, pero el estatus epiléptico es una urgencia hipertensiva. Entonces, eso es lo que recomienda el algoritmo, ¿no? Entonces no te esperes a que sea media hora para considerar el estatus, sino ya después de 5 minutos ya necesita tratamiento urgente este paciente, ya en una unidad hospitalaria y si de preferencia en una terapia intensiva o que tengas mínimo equipo avanzado de vía aérea. Ojo, no confundan estatus epiléptico con estado posictal. Hay que diferenciar que el estatus epiléptico puede ser la crisis continua o un posictal persistente. ¿Por qué? Después de una crisis convulsiva es normal que el paciente vaya despertando y esté medio sonso y cansado. Pero ya poco a poco despierta. Un posictal es que queda todavía, tal vez no esté convulsionando, pero todavía con alteraciones de estado de conciencia. Si el paciente todavía y después de un rato y este posictal es persistente, ojo, es un estatus epiléptico, porque recuerda, la crisis generalizada afecta el estado de conciencia. Entonces, si afecta el estado de conciencia, pues la crisis todavía sigue. Entonces, se da también tratamiento. Un posictal persistente también es un estatus epiléptico. Ahora, si nos regresamos, no confundan un posictal reciente a que necesites entubar o que tengas que yugular continuamente. Si el paciente ya va despertando, no tiene caso que lo yugules en ese momento. ¿Por qué? Porque ya se yuguló la crisis. Y lo que vas a hacer es tal vez dormir lo demás. Y hasta tengas que invadirle la vía respiratoria, pero como efecto adverso de tus medicamentos. Eso es algo que pues ustedes difícilmente lo van a manejar. Esto ya es un contexto de urgencias, medicina interna o hospitalización, pero deben tener consciente de cómo se yugula la crisis. Y la piedra angular son las benzodiazepinas.